Muy amados hermanos, amigos, les saludamos y deseamos bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quiero invitarle a que comparta conmigo, si puede, una lectura breve de la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Leemos ahí los primeros 6 versículos. Amén. Dice en el nombre del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Amén al Señor. En este proceso formativo de discípulos que está el Señor con los suyos, Él aparta un tiempo para tratar con sus discípulos entonces este tema del juicio. Nosotros tenemos, amigos, hermanos, tenemos una tendencia a juzgar el proceder de otros. Siempre queremos adjudicar al otro la causa por la cual ocurren cosas. Viene a mi mente, por la gracia, por el Espíritu del Señor, cómo es que en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, entonces, dice los primeros versículos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Observe, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Uno ve a través de la vida situaciones, uno ve momentos, y uno quisiera poder asociar, como se ha dicho por allí, que cada causa tiene su efecto. Entonces uno nota el efecto, nota los acontecimientos y empieza a hurgar cuál será la causa o quién será el causante. El problema está en que nosotros siempre miramos hacia allá. El Señor Jesucristo nos va a enseñar hoy, por su gracia, que antes de mirar hacia allá, lo que necesitamos es ponernos un espejo frente a nosotros. Y luego, cuando hayamos superado la prueba del espejo, entonces podríamos pensar en avanzar un poco más. Hay un libro en las Escrituras que es muy, muy hermoso, muy enriquecedor en cuanto a la fe, en cuanto al testimonio de Cristo, en cuanto a la vida de un hombre, la vida que agrada a Dios. Es el llamado libro de Job. Un libro respecto del cual hoy día no podemos entrar. Pero sí vamos a decir que siendo Job un hombre muy adinerado, muy rico, dice la Escritura que era el más adinerado
de todo el oriente, dice que en una participación muy maligna de Satanás, dice que se presenta ante el Señor para plantear al Señor mismo un desafío respecto de la vida de Job. Y consigue Satanás que Dios le autorice para que le quite todos sus bienes, cosa que hace. Destruya su alma al provocar una muerte de sus 10 hijos en un solo día. Provoca que se manifieste lo que había en el corazón de su mujer, en el corazón de su esposa. Una mujer acostumbrada a vivir en muy alto nivel económico, a que todas las cosas se le hiciera la servidumbre, a que ella fuera reconocida como la señora de, claro, cuando ya no tiene riquezas, cuando ya los hijos están muertos y cuando su marido se ha convertido en algo así como un harapo humano, así como una miseria, así como lo no deseable. Cuando la mujer ve que no tiene futuro con él, viene a él para decirle y todavía bendices a Dios en el estado en que estás, lo que te ha pasado, lo que has perdido. Y agrega, maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job se queda pobre absolutamente, sin la servidumbre que antes tenía, obviamente. Pierde a sus 10 hijos y se manifiesta lo que había en el corazón de su mujer, que le importaba el nivel, la ubicación, el estatus, la comodidad, el placer. Pero el hombre para ella no tenía gran valor. De hecho, cuando él más la necesitaba, él dice lo que acabamos de declarar: maldice a tu Dios y muérete. Y se manda a cambiar y lo deja solo, abandonado. La Escritura dice que luego aparecen 3 amigos, damas y varones. Aparecen 3 amigos que venían de tierras lejanas. O sea, habla de que efectivamente eran amigos, se conocían mucho, habrán compartido mucho antes. Eran amigos. Mire, eran tan amigos que, como dice la Escritura al finalizar el capítulo 2, en el versículo 13, que cuando llegaron y cuando le vieron de lejos, se afectaron de tal manera sus amigos, que dice que se acercaron a él, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y durante ese tiempo ninguno de ellos habló nada, no dijo nada, simplemente participaban del dolor y de la humillación en que Job estaba. Amigos, sin embargo, luego que en el capítulo 3 de Job abre su boca para maldecir el día en que nació, declarar que hubiera sido bueno que nunca se hubiera anunciado su nacimiento, que el vientre de su madre hubiera sido más bien una sepultura y nunca hubiera visto la luz del día, después de desahogarse diciendo por qué tuve que venir a la vida, empiezan a hablar sus amigos. Y si usted toma un tiempo, si los hermanos que administran, que manejan lo de la Biblia, se toman un tiempo, van a ver que los 3 amigos hablan a Job. Hablan hermosamente, hablan muy bien. Pero los 3 amigos, en forma muy resumida, le dicen a Job, mira, le dicen, Dios nunca castiga a los justos. Dios nunca le pone una carga pesada a aquel que no ha cometido pecado. Y tú tienes una carga muy pesada. Eso es una señal de que has pecado. Arrepiéntete. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Qué te cuesta? Si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar, dicen sus amigos.
Usted estará de acuerdo conmigo que se parece mucho a lo que leímos tangencialmente en Juan capítulo 9. El hombre era ciego de nacimiento, pero los discípulos se acercan al Señor para decirle: Señor, explícanos, ¿quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? Este nació ciego. ¿Por qué, Señor? ¿Pecó él mismo? Si nació ciego, ¿cuándo pudo haber pecado dentro del vientre? Pero preguntan ellos, ¿pecó él mismo o pecaron sus padres? Bueno, el Señor le respondió que la situación que él vivía no tenía que ver con pecado de los padres ni de él, sino para que la gloria de Dios, dijo él, para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Bueno, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una tendencia a juzgar, amigos y hermanos. El Señor Jesucristo instruyó aquí en Mateo capítulo 7 y dijo: mire, lo que ustedes deben hacer es, 1, no juzgar, no juzguen. No juzguen, punto. No pueden juzgar a nadie, no lo hagan, no juzguen. Porque ustedes luego van a ser juzgados. ¿Quién de nosotros no cae? ¿Quién de nosotros no comete un pecado? ¿Quién de nosotros no se equivoca en la vida? ¿Quién, amigos, hermanos? ¿Quién? Entonces hoy cayó aquel, y si yo le juzgo, en vez de levantarlo, en vez de exhortarlo, en vez de decirle vamos adelante, si yo lo juzgo, usted entiende, por favor, que cada vez que hay un juicio es porque se busca una condena. Cada vez que se juzga, lo que está delante es la aplicación de una sanción, es condenar al acusado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ustedes no deben juzgar. Y no deben juzgar porque no les ha sido dado ese derecho ni esa comisión. Mire cómo lo dice Jesucristo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Mire el versículo 22, por favor, y 23. El 22 dice: porque el Padre a nadie juzga. Hermanos amados, estamos hablando de Dios. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Cristo el Señor. Verso 23. Para que todos, ese es el objetivo. El Padre delega toda autoridad, todo poder, toda gloria, y en esa autoridad está la capacidad de juzgar. ¿Para qué dice? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay grupos religiosos que pretenden que todo hombre se acerque a Jehová, que venga a Dios sin pasar por Cristo el Señor. Hay grupos que van casa por casa enseñando que si uno se incorpora a dicho grupo religioso y mantiene ciertas normas, ciertas formas, eso es suficiente para acercarse a Jehová, para estar delante de Dios. Lamentable error, porque Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice: el que no honra al Hijo, el que no lo reconoce, el que no le ubica en el alto nivel que el Padre le ha dado a él, el que no honra al Hijo, no puede honrar al Padre que le envió. No hay otro medio, no hay otra forma. Sí, dirá Juan en el capítulo número 1, en el versículo 18, dirá: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay forma de acercarse a Jehová, no hay forma de llegar a Dios
si no es a través de Cristo. No hay forma de conocer a Dios el Padre si no es conociendo a Cristo, el bendito Hijo. ¿Por qué no me acompaña aquí en Juan capítulo 12, por favor? Juan 12. Mire, por favor, en el versículo 47. Leamos el 46 por lo hermoso que es. Dice el 46, yo la luz, está hablando Jesucristo el Señor. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya, amén. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, Jesucristo dice, yo no le juzgo. Hermano lindo. Ya hemos leído en Mateo capítulo 7 que el Señor exhorta a los discípulos y dice, cuidado ustedes, no deben juzgar porque ustedes luego van a tener que ser juzgados también. No deben entonces, no juzguen. Eso está diciendo, no juzguen. Luego hemos leído en el capítulo 5 de Juan que todo el juicio, que Dios no juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. Y mire lo que dice el Hijo hablando de sí mismo. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. Yo no ando detrás de cada uno apuntándolo. Yo no ando detrás de cada uno diciendo, mira lo que hiciste, aquí te equivocaste, aquí. No, dice, yo no ando así detrás de nadie. Yo no le juzgo. Porque dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. El objetivo de Cristo no es meter a los hombres allí en un juicio para luego aplicarle una penalidad a fin de que finalmente sean sentenciados. Dios en Cristo su Hijo no busca que los hombres sean castigados por el pecado que cometen o que han cometido. No, porque si Dios quiere castigar a todos los pecadores como somos todos, entonces Dios nunca hubiera enviado a Cristo su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Él dijo, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar al mundo. Verso número 48. Bueno, dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y agrega, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Y hablando del día postrero, uno va a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y va a decir, versículo, leamos desde el 1 para que tenga usted la información. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera tú que juzgas. Mire pues, mire el problema del que cae en juicio respecto a su hermano. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues dice, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si usted anda horrorizado porque el otro mintió, ¿cuántas veces miento yo? No, es que, mire, lo que hizo fue y estuvo en tal lugar. ¿Y cuántas veces yo estoy en otros? No, es que no es correcto en esto o no lo hace bien lo otro. Pero ¿quién dijo que yo tenía perfección? Cada vez que juzgamos a otro, nosotros nos vamos condenando. Así lo dice el Espíritu del apóstol. Verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es así, es según verdad. Y piensa esto, dice, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias, dice. Esto es lo que el que juzga a su hermano, esto es lo que olvida. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El punto es que Dios no actúa como nosotros. Él nos ama de tal manera que siempre nos aguarda, siempre nos espera. Y gloria a Dios que Él no nos juzgue todos los días, porque si lo hiciera, como sabemos que está escrito, la paga del pecado es muerte, ninguno de nosotros podría vivir. Escuchemos a Jesucristo entonces.
Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque, esto hay que cuidarlo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la vara con que medís y con la medida con que medís, os será medido. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante y qué hermosa la figura, hermanos, amigos. Sabiduría de Dios en Cristo, en su Hijo, aleluya. Pero qué hermoso. Claro, si uno tiene una madera atravesada en su ojo, es imposible que no vea a través de esa madera, es imposible que no vea en el otro que también tiene algo en su ojo. Es imposible, porque el madero que tiene en su ojo, eso le va a obstaculizar la visión. Entonces, el hermano que tiene este madero atravesado, y claro, anda mirando, y claro, ve, dice, este tiene un palo en el ojo, este tiene el ojo sucio, este tiene otra cosa en el ojo, y este tiene una cosa. Claro, pero el Señor dice, ten cuidado, eres un hipócrita, dice. Lo primero que tienes que hacer, y por eso que hace 5 minutos atrás hablábamos de que el paso correcto es ponerse un espejo primero, hermanos, amigos. Un espejo primero. Eso que me parece que este lo hizo mal, espejo. Yo nunca lo he hecho, yo nunca lo hago. Esta cosa que dijo, muy bien, antes de juzgarlo, yo debo ponerme el espejo y decir, bueno, yo nunca he dicho algo así. Es que mire el comportamiento, mire la irresponsabilidad, mire esta forma de hacer. Bueno, espejo, yo nunca lo he hecho así en mi vida. Actualmente, ¿yo podría decir que estoy limpio de todo? ¿Puedo? ¿O lo correcto sería quitarme primero la viga, ese trozo de madera que tengo en el ojo? Porque cuando no tenga madera en mi ojo y la vista sea clarita, es bien probable que no vea, ¿no? Que no vea el ojo de mi hermano y de mi hermana. Es probable que no vea que en ellos hay nada, porque yo estoy viendo bien, estoy viendo clarito. Termino. Un día trajeron a Jesucristo, el Señor, a una mujer. Según los antecedentes, podemos juzgar con cierta claridad de que es una mujer que había sido perseguida y había sido preparado toda una situación para intentar acusar a Jesús de no cumplir con la ley de Moisés y de esa manera llevarlo a la muerte. Entonces tomaron a una mujer, bueno, consiguieron que un hombre estuviera con ella. Allí fueron varios de ellos a observar el hecho. Entonces vinieron a Jesús y le dijeron, mira, esta mujer, seguramente la traían en pellones, y le dijeron a Jesús, a esta mujer la hemos sorprendido en el hecho adulterando. Y la ley de Moisés, así dijeron ellos, y la ley de Moisés ordena que debemos matarla a pedradas. Pequeño paréntesis, la ley de Moisés decía eso, amigos y hermanos. Si una mujer era sorprendida en adulterio, no había opción, no había cambio de acción. Ahí había una sentencia establecida. Si se sorprendía en adulterio, tenían que echarla fuera de la ciudad y matarla a pedradas. Y establecer ahí una rumba de piedras después de muerta como reconocimiento a lo que había ocurrido. No decían mentira estos fariseos cuando vinieron a Jesús con aquella mujer sorprendida en adulterio. Entonces le dijeron, Señor, muy bien, la ley de Moisés manda esto, nosotros tenemos esta mujer acusada de adulterio, nosotros la vimos, hay más de 2 o 3 testigos, por lo tanto queremos que tú nos digas, partimos, la apedreamos, dinos qué opinas. La Escritura dice que Jesús estaba como no oyéndoles. Dice que él escribía en tierra,
Entonces volvieron a insistir. Ya pues, dinos cómo hacemos. ¿A qué hora empezamos a tirarle piedra a esta mujer? Y se levanta el Señor para decir una sola cosa. El que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra contra ella. Y guardó silencio. El Espíritu de Dios opera por la palabra de Cristo. El Señor había dicho en Juan 6:63, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. El Espíritu de Cristo opera, no con la fuerza de una flecha en el corazón, en el alma de estos hombres. El Espíritu empieza a trabajar y empieza a redarguirles de pecado. Y dice que desde los más ancianos empezaron a tirar las piedras y a retirarse hasta los más jóvenes, que fueron los últimos. Finalmente se quedó solo Jesús y la mujer. Y el Señor, que habíamos leído recién en Juan capítulo 5, que dice, el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, todo el juicio al Hijo. El Señor le dice, mujer, ¿y los que te acusaban, dónde están? Ay, Señor, se fueron, dice ella. Bueno, Él dice, muy bien, ni yo te condeno. Y eso es muy importante, hermano, aleluya, eso es lindo, pues. Porque de todo ese grupo de hombres había uno solo que podía juzgarla, acusarla y condenarla. Uno solo que no tenía pecado. Y ese que no tenía pecado le dice, mujer, ni yo te condeno. Solo vete y no peques más. Esa es la actitud de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el único que tiene facultad, autoridad delegada del Padre para juzgar. Él no anda buscando juzgar y condenar a los pecadores. Él anda más bien mostrándole el camino de salvación y mostrándonos su misericordia. Amigos, hermanos, especialmente hermanos, guardemos el corazón, no seamos engañados en esto, cuidémonos, apoyémonos. Si alguno, dice el apóstol Santiago, viere que su hermano ha caído en falta, entonces debe apoyarle, debe levantarle, debe exhortarle para que salve a su hermano. Esa es la comisión que tenemos, salvar al hermano, nunca condenarle. Que Dios, el Señor, les bendiga.